Y si una parte de las elecciones presidenciales no se hubiera definido únicamente en las urnas, sino también bajo el miedo, las amenazas y el poder de las organizaciones criminales, una denuncia que acaba de ser radicada ante la Fiscalía General de la Nación está sacudiendo el panorama político colombiano. Según la Fundación Misión Colombia Transparente, existirían miles de mesas de votación con resultados considerados atípicos en regiones dominadas por grupos armados ilegales. Los denunciantes sostienen que estos patrones podrían ser compatibles con un presunto constreñimiento al elector, conocido popularmente como el voto fusil, y afirman que el candidato que habría resultado beneficiado fue Iván Cepeda. Las cifras que presentan son impactantes. Hablan de cerca de 4 millones de votos concentrados en municipios con fuerte presencia de estructuras criminales, de cientos de mesas donde un solo candidato obtuvo el 100% de los sufragios y de un fenómeno que, según los promotores de la denuncia, merece una investigación exhaustiva por parte de las autoridades. Pero eso no es todo. Los responsables de la acción judicial anunciaron que también llevarán el expediente ante agencias de los Estados Unidos, argumentando que algunos de los grupos mencionados en la denuncia han sido catalogados por ese país como organizaciones terroristas. Muy bien, estamos hablando de que el cruce de esas votaciones atípicas en esos territorios donde hay presencia le da una suma de cerca de 4 millones de votos. Esto significa que es más del 30%, el 31% de la votación total que tuvo Iván Cepeda en esos comicios del 21 de junio. Casi 4 millones de votos que corresponden en la tipicidad a 25, que encontraron en 25.000 mesas instaladas. Es decir, en 25.000 mesas instaladas encontraron la tipicidad de 4 millones de votos a favor de Iván Cepeda y 5.600 puestos de votación que estaban en 520 municipios de todo el territorio nacional. Esto es muy, muy grave y en varios departamentos. Y son los departamentos donde hay más hoja de coca, minería ilegal y obviamente la incidencia de estas organizaciones criminales. Vamos a ver esos departamentos. Por eso quiero saludar a Alejandro Romero, que tiene la información estadística oficial y donde han podido proyectar ahí en la pantalla gigante cada uno de esos sufragios atípicos. Alejandro, comencemos. Claudia, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Recordemos primero cómo quedó en este departamento la votación general de las presidenciales del 21 de junio de este año. El candidato del petrismo, Iván Cepeda, obtuvo el 76,73% con 651.839 votos frente al 22,20% que logró el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella con 188.619 votos. Vamos ahora a observar unos ejemplos de municipios de incidencia de la denuncia presentada por la Fundación Misión Colombia Transparente. Municipio de Tumaco. Iván Cepeda sacó a su favor el 88,93%, 76.219 votos. En un total de 101 mesas sacó el 100% de los votos. Claudia, fueron 12.558 votos en esas mesas. Veamos ahora en nuestra pantalla el municipio de Barbacoas. El candidato Cepeda obtuvo 13.026 votos para un total de 87,82%. En 14 mesas de votación, Cepeda sacó el 100% de la votación para un total de 1.195 votos. Ambos municipios tienen alerta inmediata de la Defensoría del Pueblo y alerta extrema de la MOE. Allí operan facciones criminales del ELN, las FARC de Iván Mordisco, las FARC de Calarcá y el Clan del Golfo. Gravísimo, Alejandro. Ese mapa es muy claro, el que usted nos ha mostrado de esos departamentos. La información estadística oficial de la elección presidencial evidenció comportamientos sustancialmente distintos que podrían ser considerados atípicos o que los expertos consideran atípicos. Y así lo ha documentado la Fundación Misión Colombia Transparente. Miren ustedes aquí. La atipicidad está reflejada en la acumulación de las votaciones a favor de Iván Cepeda, que va desde el 70% hasta el 100%. Es decir, son mesas que si usted está inscrito, va el 70% de la mesa y el 70% vota por Iván Cepeda. Pero es que la más grave, son mesas en las que va el 100% de la persona inscrita en esa mesa y vota el 100% por Iván Cepeda. Si las denuncias que hoy están sobre la mesa llegan a comprobarse, Colombia no estaría frente a una simple irregularidad electoral. Estaríamos hablando de uno de los hechos más graves y preocupantes para cualquier democracia, el presunto constreñimiento al elector. Porque una elección deja de ser libre cuando un ciudadano no vota según su voluntad, sino bajo el miedo, la intimidación o la presión de organizaciones armadas. El voto es la máxima expresión de la libertad democrática,
Y cuando esa libertad es amenazada, lo que está en juego no es solamente el resultado de una elección, sino la legitimidad de todo el sistema democrático. La denuncia presentada ante la Fiscalía sostiene que en varios municipios con fuerte presencia de grupos armados ilegales se habrían registrado patrones de votación considerados atípicos. Según los denunciantes, estos resultados podrían estar relacionados con un presunto constreñimiento al elector. Sin embargo, es importante recordar que estas afirmaciones hacen parte de una denuncia que ahora deberá ser investigada por las autoridades competentes. Precisamente por la gravedad de las acusaciones, corresponde a la Fiscalía recaudar las pruebas, verificar los hechos y establecer si existieron o no responsabilidades penales. En un Estado de Derecho no bastan las sospechas ni las cifras llamativas. Se necesitan investigaciones rigurosas, pruebas sólidas y decisiones judiciales. Eso yo le he preguntado a los estadísticos y a los que saben de matemática dicen que eso es imposible. 458 municipios, vean aquí, con 3.630 puestos de votación, 15.000 mesas, con concentración del 70 al 79% de votos para Iván Cepeda. 2.287.000 votos en total. Y miren ustedes aquí, 347 municipios con 2.000 puestos que contienen 7.000 mesas con una acumulación entre el 80 al 89 de votos para el mismo candidato. Del 80 al 89, 1.183.000 votos. Y hay 217 municipios, ojo, 1.235 puestos con 2.400 mesas que concentraron del 90 al 99% los votos. Son 424.000 votos en total para Iván Cepeda. Y aquí vamos, 84 municipios con 393 puestos, 463 mesas, 100% de votos para el candidato Iván Cepeda. 54.743 votos en total. Entonces, estos son los datos que ellos están entregando y esto tiene que ser investigado. Esto no puede, Colombia no puede aceptar pasar frente a semejante duda como si nada hubiera pasado y esa misión la está cumpliendo Colombia Transparente con estas personas que acompañan la denuncia. Abogado Sergio Alzate, vuelvo con usted. Frente a esta atipicidad que de verdad genera muchas dudas, ustedes están haciendo una labor titánica y es no dejar, como decimos en Colombia, pasar de agache esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué si ya Abelardo ganó, ya es el presidente electo? ¿Con esto qué debemos aprender? Muchas gracias, Claudia. El país tiene que aprender que la participación y los vínculos con grupos ilegales no paga, no es una buena opción. Y las personas de izquierda que tradicionalmente han estado tan cercanos a los grupos ilegales deben aprender esto, que sus curules, sus partidos y sus electores se pueden ver afectados por estar vinculados a los grupos criminales, por acercarse al terrorismo. Pero no solo esto también lo vamos a elevar a las autoridades norteamericanas para que las acciones contra Iván Cepeda no se queden en Colombia, sino que él, que está siendo beneficiado por grupos terroristas, que ha sido declarado así por Estados Unidos, también entren en esta investigación y tomen cartas en el asunto contra él y contra los que hayan participado en este constreñimiento electoral. ¿Cómo piensan ustedes presentar esta investigación, esta denuncia penal, esta denuncia al contencioso administrativo a las autoridades de Estados Unidos, concejal de Medellín del Centro Democrático, Andrés Felipe Rodríguez? Pues nosotros tendremos que hacer los contactos que se requieran. Pues podríamos estar pensando en viajar a Estados Unidos y entregar absolutamente todas las pruebas o a través de la misma embajada acá en Colombia, que nos brinden una audiencia para nosotros entregar las pruebas como tal. Aprovechar, por así decirlo, el buen ambiente que puede haber en el futuro cercano del mismo presidente electo y entregar directamente estas pruebas. Lo que pasa es que aquí hay un beneficio directo del narcotráfico por parte del señor Cepeda y del pacto histórico. Hay un beneficio directo en el que se ve reflejado también en un pago de un voto por parte del Estado, un beneficio en donde a través de la máquina de narcotráfico de este país, hoy un grupo político se está beneficiando. Nosotros deberíamos aprovechar también esa cercanía para que el mismo gobierno norteamericano nos ayude a investigar estas irregularidades, estas atipicidades y del caso nos ayuden a llevar esto inclusive a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí los únicos vulnerados somos los colombianos, el pueblo colombiano y la democracia.
si nosotros permitimos esto, podría verse muy afectada en el futuro, porque miren cómo estuvieron de cerca de robarse verdaderamente las elecciones y no lo lograron, pero no estamos libres de que en el futuro nos hagan algo y este país entre en una narcodictadura, que es lo que estamos tratando de evitar a toda costa y que hemos tratado de evitar a toda costa durante estos años. La controversia ya dejó de ser únicamente política. Ahora el caso entró al terreno judicial e incluso podría adquirir un alcance internacional. La Fundación Misión Colombia Transparente confirmó que ya radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en la que solicita investigar un presunto constreñimiento al elector durante las elecciones presidenciales. Según los denunciantes, existen patrones de votación que consideran atípicos en cientos de municipios con presencia de organizaciones armadas ilegales y sostienen que estos hechos ameritan una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes. Pero la ofensiva no termina ahí. Los promotores de la denuncia también anunciaron que llevarán el expediente ante autoridades de los Estados Unidos. De acuerdo con sus declaraciones, buscan presentar la información ante agencias federales, argumentando que algunos de los grupos armados mencionados en la denuncia han sido catalogados por ese país como organizaciones terroristas y que por esa razón consideran que las autoridades estadounidenses también deberían conocer el caso. Si esa gestión finalmente se concreta, la controversia podría dejar de ser un asunto exclusivamente colombiano para adquirir una dimensión internacional. Pues ustedes están observando la noticia, los 3 denunciantes que tenemos hoy aquí en el programa La Noche entregarán ese informe detallado, el que nos están hablando sobre su denuncia de presunto constreñimiento electoral a las autoridades de Estados Unidos, en los que denuncian no solamente a las organizaciones criminales que pudieron haber realizado ese delito, sino también al candidato beneficiado Iván Cepeda, al candidato del petrismo, el candidato de Gustavo Petro. Vean ustedes aquí, el informe es titulado Narcopolítica, la democracia del fusil, la soberanía de la subordinación y la castración electoral. Miren cómo está aquí explicado. Será presentado ante agencias como el FBI. Este documento resalta la participación de esas organizaciones que aparentemente empujaron el voto a favor del pacto histórico, que según la denuncia, así es. Abogado David Toledo, frente a llevar esto a Estados Unidos, ¿cuál es la razón y por qué es importante que las agencias de Estados Unidos conozcan esta denuncia? Estados Unidos ha designado a grupos como las FARC, el ELN y el Clan del Golfo como terroristas. Adicionalmente a eso, las FARC, el ELN y el Clan del Golfo atentan a diario contra la soberanía de los Estados Unidos y la seguridad nacional de este país, enviando toneladas de narcóticos al suelo americano. Y Estados Unidos se ha tomado en la administración Trump una lucha frontal contra aquellos que atentan contra sus intereses internos y externos. Y yo creo que esto para las agencias de Estados Unidos es una prueba más de la unión criminal que hay entre el sector de la izquierda comandado por el petrismo y organizaciones criminales como el ELN, las FARC y el Clan del Golfo. Y Estados Unidos se tomará en serio esta denuncia, empezará y la sumará a las que ya tiene en contra de Gustavo Petro, Iván Cepeda y otros miembros de esa colectividad política, porque conocemos de primera mano que hay varios procesos en contra de ellos en cortes en Estados Unidos, y creo que esta información que nosotros les vamos a entregar es sumamente clave para probar la unión que ha existido durante el gobierno Petro de este sector de la izquierda con grupos criminales como las FARC y el ELN. Claudia, iniciemos por el Chocó. En este departamento, Iván Cepeda obtuvo el 81.37% de las votaciones con un 152.674 votos, mientras que Abelardo de la Espriella obtuvo el 17.78% con un total de votos de 33.360 votos. Ahora veamos algunos datos de esta atipicidad electoral. En esta zona, municipio de Río Sucio, en 10 mesas Cepeda tuvo el 100% de la votación, un total de 1.241 votos. En este sitio, con alerta urgente de la Defensoría del Pueblo y alerta media de la MOE, delinquen principalmente el Clan del Golfo y el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de alias Calarcá de las FARC. Asimismo, en 23 mesas del litoral de San Juan, Cepeda sumó el 100% de los votos en un total de 2.514 votos. Ese municipio, bajo control de los mismos grupos criminales, también figura con alerta extrema de la MOE. Ahora vamos con el departamento del Cauca. Este departamento del sur occidente del país, Iván Cepeda logró el 75.64% con un total de 585.479 votos, mientras que el presidente electo Abelardo de la Espriella con un 22.85% obtuvo 176.900
votos. Aquí tenemos la votación atípica en algunos de los municipios del Cauca. En Jambaló, el candidato Cepeda obtuvo un total de 8.766 votos y un 97.19%. En las mesas de ese municipio logró a su favor el 100%, que le sumaron 984 votos. En López de Micay, Cepeda sacó 7.871 votos para un total de 92.28%. Allí, 11 mesas de las votaciones también fueron a favor de él con un 100% y un total de 1.164 votos. Tanto en López de Micay como en Jambaló hacen presencia, Claudia y televidentes, estas presencias criminales y las disidencias de las FARC de cabecillas como Iván Mordisco, así como las de alias Calarca. Alejandro, mire, en el año 2006 saltó un escándalo gigantesco en Colombia llamado la parapolítica. Una cantidad de políticos en el Congreso que fueron llevados a la justicia precisamente por un estudio similar que demostró el monopolio del voto. 100% de mesas con 100% de las las mesas con el 100% de las votaciones de sus inscritos. Es decir, asistencia de 100%, votación de 100%. Participaciones electorales masivas sobre el 80 y el 90%. Abstención extrema. Esos lugares donde al contrario nadie sale a votar, que no logran un porcentaje mayor al 10 o al 15%. Y volatilidad inexplicable. Es decir, un cambio en el patrón de votación. Exactamente lo mismo se está presentando ahora. Nuestros invitados lo han dicho. Si antes fue la parapolítica, esto ya ni siquiera es la farpolítica, que la justicia colombiana quedó en deuda con Colombia. Atención, porque la justicia en Colombia nunca le metió el diente a la FARC política y a la guerrilla política. Ahora es peor, porque ya no solamente es FARC y el ELN, son todas las organizaciones criminales. Nos lo están diciendo. Ya esto es la narcopolítica o terrorismo política. Atención, esto es gravísimo. Si en ese momento este fue uno de los puntos de partida para las investigaciones judiciales, prueba fundamental, esperamos que en este punto lo vuelvan a hacer. Y así llegamos al final de este análisis de una denuncia que, sin lugar a dudas, tiene el potencial de convertirse en uno de los procesos más importantes para la democracia colombiana en los próximos meses. Lo primero que debe quedar claro es que la presentación de una denuncia no constituye una prueba definitiva ni una condena contra ninguna persona. En un Estado de Derecho, todas las denuncias deben ser investigadas con independencia, rigor y respeto por el debido proceso. Será la Fiscalía General de la Nación y eventualmente los jueces de la República quienes determinen si los hechos denunciados tienen sustento jurídico y probatorio o si por el contrario no existen elementos suficientes para avanzar. Sin embargo, también es cierto que una denuncia de esta magnitud no puede ser ignorada. Cuando se habla de un presunto constreñimiento al elector, de posibles presiones ejercidas por organizaciones criminales y de patrones de votación que, según sus autores, resultan estadísticamente atípicos, las instituciones tienen la obligación de revisar cada uno de esos elementos con absoluta transparencia. La democracia no solamente se protege el día de las elecciones, también se protege después de que termina el escrutinio, cuando las autoridades investigan cualquier señal que pueda poner en duda la libertad del voto de los ciudadanos. Porque el mayor patrimonio de una democracia no son los partidos políticos, ni los gobiernos, ni los candidatos. El verdadero patrimonio es la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones y en la certeza de que su voto vale exactamente lo mismo que el de cualquier otro colombiano. En este caso, la Fundación Misión Colombia Transparente decidió acudir no solamente ante la Fiscalía General de la Nación, sino que también anunció su intención de presentar esta información ante autoridades de los Estados Unidos. Ahora serán esas instituciones las que tendrán la responsabilidad de analizar el contenido de la denuncia y establecer si existen o no méritos para continuar con las investigaciones. Mientras tanto, Colombia deberá seguir muy de cerca cada paso de este proceso, porque cualquiera que sea el desenlace, las conclusiones tendrán un enorme impacto sobre la confianza en el sistema electoral y sobre la percepción que millones de ciudadanos tienen acerca de la fortaleza de nuestra democracia. Lo más importante en este momento es permitir que las instituciones funcionen, que hablen las pruebas, que hablen los peritajes, que hablen los investigadores y, sobre todo, que las decisiones se adopten con base en los hechos y no en las pasiones políticas. Porque si las denuncias terminan siendo desvirtuadas, el país tendrá una respuesta clara que fortalecerá la legitimidad del proceso electoral. Pero si, por el contrario, llegaran a demostrarse responsabilidades o irregularidades, Colombia también tendrá la obligación de conocer toda la verdad y de garantizar que hechos similares nunca vuelvan a repetirse.
Ese es el verdadero reto de cualquier democracia seria. Investigar sin prejuicios, juzgar con pruebas y proteger siempre el derecho de cada ciudadano a votar libremente, sin miedo, sin amenazas y sin la intervención de quienes pretendan reemplazar la voluntad popular por la intimidación. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta denuncia debe investigarse hasta las últimas consecuencias? ¿Consideras que las autoridades colombianas y, eventualmente, las internacionales deben revisar a fondo estas acusaciones? Me interesa conocer tu punto de vista. Si este análisis te pareció útil, recuerda suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y compartir este video para que más personas conozcan lo que está ocurriendo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo análisis.